Buenos días. Vamos a dar un minutico más para esperar a unos que se están conectando en este momento y ya damos inicio para ser muy cumplidos con nuestra hora de entrada. Buenos días nuevamente, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Soy Paula Giraldo, social líder de sostenibilidad corporativa para Interaméricas. Bienvenidos a nuestros invitados especiales, Ana María y Óscar, a quienes tendré el gusto de presentar en un momento. Hoy nos acompaña también igualmente Alejandro Wilches, director de sostenibilidad corporativa para Interaméricas. Ana María es ingeniera ambiental con un Master in Science en Ingeniería Ambiental. Fue igualmente becaria Fulbright en 2008. Por más de 16 años trabajó en Cementos Argos, en la cual se desempeñó en roles ambientales, de relacionamiento con comunidades, seguridad industrial, salud ocupacional y de sostenibilidad corporativa. El cambio climático ha sido parte importante de sus prioridades y ha podido contribuir en este proceso desde la medición, establecimiento de metas, planeación hasta la reducción. Desde hace más de 2 años lidera los esfuerzos de sostenibilidad corporativa en Grupo Argos, la compañía holding del grupo empresarial Argos. Ana María, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Óscar, Muchas igualmente, gracias. Óscar Hernández es administrador ambiental, también especializado en manejo integrado del medio ambiente. Actualmente es gerente de sostenibilidad de Banca Mía y trabajó por algunos años como director de sostenibilidad del Grupo Aval. Banca Mía es el primer banco que existe en Colombia creado para trabajar en el empoderamiento económico de la mujer, contribuir con la inclusión financiera y la disminución de desigualdades y la reducción de la pobreza. Bienvenido, Óscar, igualmente. Muchas gracias. Alejandro Wilches es director de sostenibilidad corporativa para BDO Colombia e Interaméricas. Es administrador de empresas, especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista igualmente en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Por más de 26 años ha trabajado alrededor de la sostenibilidad en diferentes temas relacionados con esta. Para nosotros, como veo, es un gusto desde el Centro de Sostenibilidad Corporativa poder traer estos invitados de esta talla tan alta para contarles a ustedes cómo va la evolución del mundo del reporte alrededor de la sostenibilidad. Creo que, como verán alrededor de este webinar, es un tema hoy que no solamente le compete a las grandes organizaciones, sino que realmente hoy está entrando en las discusiones de las mesas de las pequeñas y medianas empresas, que además son un pilar fundamental de nuestra economía en los países de Latinoamérica en general. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darles ya espacio a Alejandro para que por favor inicies con nuestro webinar. Las preguntas las van a poder hacer durante esta presentación, poderlas dejar en su chat. Al final tendremos un espacio dedicado para preguntas. Les agradecemos por favor tener apagados sus micrófonos durante el webinar para poder escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a nuestros invitados. Qué bueno estar aquí en este espacio con ustedes. Entonces, para comenzar, por supuesto, les voy a dar un contexto sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la evolución en el reporte corporativo, pero especialmente basada en cómo prepararnos para reportar bajo este nuevo contexto de estándares y regulaciones que tenemos hoy en día, no solamente en Colombia, sino en Interamérica y a nivel mundial también, con el lanzamiento que hubo el año pasado, finales de las normas IFRS de sostenibilidad corporativa desde el punto de vista financiero. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo primero, recordar para quienes de pronto nos acompañan que no son tan expertos y otros que también ya son muy expertos en sostenibilidad, esos conceptos que tenemos en pantalla de lo que conocíamos hace unos años de lo que era la responsabilidad social empresarial, muy enfocada en esos impactos, cómo yo como organización y cómo las organizaciones gestionan sus impactos de adentro hacia afuera, que efectivamente hacen en el medio ambiente, la economía, la sociedad, las personas. Hablar también de desarrollo sostenible, cuando ya nos recuerdan desde Naciones Unidas que es importante que lo que hagamos hoy en día
ese impacto que generemos sea el menor posible para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Y llegamos también a la sostenibilidad corporativa hoy en día, entendida esta como esa capacidad que tiene una empresa para prosperar en un ambiente de negocio global, competitivo y cambiante, y sobre todo ya nos plantea esa nueva forma de ver esa gestión de no solamente impactos, sino de riesgos y oportunidades, y cómo nos anticipamos a esos riesgos de negocio. Y por supuesto, no solamente mitigar el impacto que yo genero como compañía, sino más aún y crear valor de corto, mediano y de largo plazo también. Y también ahora con la famosa estrategia ESG o los factores ESG o asuntos ESG, que son básicamente esos temas ambientales, sociales y de gobernanza que están marcando la pauta de las estrategias corporativas, de las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones. Entonces vemos una evolución incluso en estos conceptos donde pasamos de mitigar sencillamente impacto, reconocer que nosotros como organizaciones impactamos al medio ambiente, a la economía de las personas, a hacer ya una gestión anticipada de esos riesgos y oportunidades y a crear valor, incluso como lo plantea uno de los marcos internacionales, que es el marco de reporte integrado, compañías que ya lo están implementando, hablar de crear valor, preservar valor o erosionar valor, que son conceptos muy nuevos para todos, pero por supuesto nos invitan a pensar qué tanta responsabilidad tengo como compañía respecto a lo que hago, mis acciones y también cómo lo que ocurre en el entorno externo puede afectar mi negocio. Y ya lo vimos como un ejemplo con el COVID-19, donde cerramos operaciones o incluso el cambio climático que estamos viviendo hoy en día, las inundaciones, las sequías, todo esto hace que nuestros negocios tengamos que adaptarlos a ese cambio climático que se está dando también. Y asimismo, es importante reconocer que ya no solamente hablamos de temas, que gestionamos temas ambientales o sociales, también estamos gestionando más aún impactos, ahora el concepto de dependencias. En Colombia en particular, sabemos que este webinar va para toda Interamérica, sin embargo en Colombia tenemos este año la COP16 de biodiversidad, entonces también allí cómo estamos reconociendo que las organizaciones dependemos de los recursos naturales, del agua, la energía, de la biodiversidad, de la fauna, de la flora. Hay muchas organizaciones en el mundo que dependen de estos recursos naturales. ¿Cómo logramos efectivamente gestionarlos de forma responsable? Y también reconocer que hay unos riesgos negativos en el entorno, en la economía, el medio ambiente, la política, incluso cómo nos pueden afectar las operaciones de la organización, los estados financieros, las finanzas de las organizaciones, que es un poco a lo que le está apostando normas internacionales como la IFRS en sostenibilidad, la S1 y la S2, que se centran mucho en medir ese impacto financiero, ese efecto financiero en las compañías. Y por supuesto las oportunidades, cómo logramos aprovechar oportunidades de negocio en el entorno externo, de las cuales la compañía también pueda sacar un provecho legítimo, por supuesto, y que eso pueda también llevarlo a sus estados financieros. Entonces, vemos una evolución de la sostenibilidad corporativa de lo que hacemos hace unos 20 o 30 años con labores muy filantrópicas, hablar hoy en día de cómo yo me hago cargo de mis impactos y gestiono esos riesgos y oportunidades hoy en día, pues bajo la sostenibilidad corporativa como la conocemos. También llegan nuevos actores como la Superintendencia de Sociedades, aquí en Colombia en particular, ya a plantearnos que la sostenibilidad tiene unas áreas de impacto. Y en el caso de la Circular Básica Jurídica, capítulo 15, ya nos dice para Colombia en particular que no son solamente tres dimensiones, la ambiental, la social y la de gobernanza, sino también la económica y la financiera, donde ya nos distingue esos dos conceptos y nos dice que la económica es cómo las compañías aportan a esa economía local que tienen en sus regiones o áreas de impacto donde operan, y la financiera, pues propiamente dicha, como esa sostenibilidad financiera, los indicadores financieros a los que ya estamos acostumbrados con la rentabilidad, la optimización de costos y gastos y demás. Y aquí al frente algunos de los asuntos, por supuesto, son muchos más asuntos ambientales, sociales, de gobernanza, económicos y financieros que de un momento a otro pueden estarse activando cada vez más cuando uno hace esos famosos análisis de materialidad, hoy en día concepto técnico doble materialidad, donde ya muchas compañías estamos entrando a entender qué es lo más importante de acuerdo a estos temas que tenemos aquí en pantalla, pero basado en impactos, riesgos, oportunidades que se presentan en esos temas. Entonces, ¿cómo ya gestionamos más que temas, impactos, riesgos, oportunidades? Asimismo, la Corporación Financiera Internacional, y nos gusta este enfoque que tuvieron un poco este recorderis que nos han hecho a nivel global en el 2023, la Corporación Financiera ha elaborado un documento en el que nos invita a analizar esa evolución de los estándares en sostenibilidad que nos van a afinar a marcar la pauta de cómo gestionar y reportar
esos impactos de tenencia de riesgos y oportunidades. Aquí vemos, por ejemplo, en el 97, cuando nacen los lineamientos, en ese momento lineamientos para reportar, hoy en día ya estándares formales de reporte, voluntarios por supuesto, pero muy utilizados a nivel global como los de Global Reporting Initiative, y también otras iniciativas internacionales. Y cómo identificamos esta gama, ese ecosistema de estándares, iniciativas, rankings, raters, todos estos diferentes entidades que están marcando la pauta de lo que nos dicen a las empresas cómo deberíamos o podríamos gestionar la sostenibilidad corporativa. Tenemos también, por ejemplo, las ISO, que fueron ya mucho más las primeras certificaciones que empezamos a tener de calidad, seguridad y demás. Llega también en el 2011 los estándares SASB, muy con el enfoque financiero, a hablar a los inversionistas en términos ambientales y sociales, a invitarnos a las empresas a empezar a incorporar este lenguaje para inversionistas sobre lo social y lo ambiental. Y ya empezar en el 2014 a ver un movimiento mucho más fuerte, legal, mucho más desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, con esas primeras directivas respecto a lo que era el diálogo de reporte corporativo y ya lo que hoy en día conocemos como esa directiva de reportes de sostenibilidad europeos, donde prácticamente se están haciendo por ley, algo que inicialmente era voluntario, para empezar a gestionar y reportar sobre cómo soy social, ambiental, económicamente responsable. Y también entran otras iniciativas internacionales como TCFD, esas recomendaciones para gestionar los riesgos financieros del cambio climático, para revelar sobre la estrategia climática, TNFD, que ahora va muy enfocado en temas de naturaleza, biodiversidad, cómo yo gestiono esos riesgos basados en naturaleza, y por supuesto los estándares IFRS, que ya entran a partir del 2024 a ser activos, muy desde la invitación por ahora, ya dejan libre ese tema de que cada jurisdicción, cada gobierno a nivel internacional decida si se adoptan o se convergen o no se adoptan las normas, pero ya vemos países, más de 20 países que están empezando a adoptar estas normas a nivel global, varios de ellos aquí en Latinoamérica también. Entonces, miren cómo ha sido la evolución y qué es lo que destacamos de acá y que nos ha servido a las compañías también para evolucionar en el reporte, pues que han sido rápidamente adoptables, sobre todo GRI, fue el más fácil para todos nosotros a la hora de reportar. La información es comparable y consistente, nos permite compararnos con sector, industria, con otras compañías en otros países del mundo. El lenguaje común nos facilita justamente este tema de hablar el mismo lenguaje entre empresas, adaptar a los requerimientos. Por supuesto, aquí también estamos entendiendo que no solamente a nivel internacional, sino local, también tenemos una regulación en cada uno de nuestros países en el mundo. La información confiable, muchos de esos estándares piden o solicitan un aseguramiento externo, una verificación externa o incluso que los datos hayan sido previamente soportados, auditados, entonces también nos dan cierto margen de confiabilidad con los grupos de interés. Y un debido proceso transparente e inclusivo, por supuesto, que es lo que estamos buscando con estos ejercicios. Y también ahora estamos, dentro del mismo documento nos planteaban esa armonización de estándares para tratar desde las compañías de ver esa gama tan amplia que tenemos, cómo hacer ese embudo de que realmente lo que nos sirve y en especial cómo este movimiento que empezó en el 2021 a que cada una de las entidades grandes que vemos aquí en pantalla empezaran a unirse, a compartir sus metodologías, a tratar de armonizar y que sea más fácil para las empresas que logremos reportar bajo un solo indicador pues varios, obviamente, estándares e iniciativas. Y vemos acá, por ejemplo, Global Reporting Initiative, que se mantiene muy fuerte de materialidad de impacto, es decir, cómo la compañía impacta en lo ambiental y lo social y gobernanza al medio ambiente, a la economía de las personas, y va a aportar a la Fundación FRS, que ha creado ese grupo de trabajo del Consejo Internacional de Normas en Sostenibilidad, del ISSB, para dar un poco más la línea armonizada de una sola entidad que pueda presentar estas diferentes iniciativas y estándares, sobre todo para reportar. Y como también vemos que grupos de trabajo como el TCFD desaparecen, pero migran a hacer ahora la ISSB y comparte sus recomendaciones para gestionar los riesgos financieros en cambio climático y reportar sobre esas revelaciones en cambio climático. Y también otras entidades que han aportado lo mismo para que al final tengamos pocas, digamos, actores en ese contexto, en ese ecosistema de sostenibilidad de ESG para reportar. Y obviamente entre ellos también hay mucha interoperabilidad, se están hablando, están compartiendo metodología y lo que esperamos es justamente que para las empresas, para nosotros en el mundo, sea mucho más fácil cada vez ese reporte y podemos, por supuesto, compararnos internacionalmente.
Y también acá tenemos esa comparación de esos estándares, sobre todo pensando mucho de la esencia de cuál es esa aplicación que tienen cada uno de ellos. Vemos que algunos son voluntarios, otros son sujetos a adopción jurisdiccional, es decir, que cada país decide si los aplica o no por ley. En caso de reporte integrado, por ejemplo, voluntario, salve voluntario. O sea, hay digamos aquí una mezcla interesante. La pregunta es, ¿qué nos sirve realmente a nosotros como organizaciones? Obviamente, la cobertura también, identificar muy bien si ese estándar es un estándar internacional, es global. En el caso de FRAC, en el caso de los estándares de reporte de sostenibilidad europeos que va para la Comunidad Europea, pero que de una u otra forma, compañías que estamos exportando a esta Unión Europea, podemos vernos afectados, incluso tener que reportar en un momento dado por requerimientos de nuestros clientes o proveedores también. Y bueno, otros estándares como tal internacionales. En el caso de la materialidad, que para quienes hemos trabajado en sostenibilidad es un poco más cercano a este concepto de cómo definir lo más importante, ambiental, social y de gobernanza. Entonces, vemos que GRI sigue la línea de materialidad de impacto, lo más importante de los impactos que yo genero al entorno. FRAC, los estándares de reporte ya en Europa hablan de la doble materialidad, cómo define lo más importante mis impactos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y también en el caso de la SSB, FRS, que ahora nos llega con el concepto de la famosa materialidad financiera. ¿Qué es lo más importante de esos riesgos y oportunidades que pasan en el entorno externo que van a afectar y van a poner en jaque mi negocio? Y así con cada uno de ellos. Vemos los tópicos, obviamente, en los que cada uno se centran más. Aquí, por ejemplo, Integrated Reporting es un poco el que más invita a trabajar sobre el concepto de capitales, el capital natural, capital financiero, esos recursos con los que yo cuento para crear valor, a diferencia pues de lo que son las dimensiones de ambiental, económico, social. Y por último, la audiencia objetivo. Importantísimo tener esto presente porque no todos los estándares van para todos los grupos de interés. GRI, por ejemplo, va muy enfocado en grupos de interés general, igual que FRAC también con los estándares de reporte europeos, pero ya llegamos con el ISSB y nos damos cuenta que las fundaciones FRS y esas normas S1 y S2 se centran en inversionistas, prestamistas, acreedores. En el caso de Integrated Reporting, proveedores de capital financiero. Entonces, miren que hay diferencias y cómo como organizaciones tenemos ese reto ahora de definir a quién le vamos a reportar qué información. Y es importante tenerlo en cuenta. Y ya para finalizar en esta primera parte, esos actores clave que hoy en día están marcando la pauta y que les sugerimos, por supuesto, seguir, obviamente con una cierta prudencia, porque son, por supuesto, estándares internacionales o son entes internacionales que a la hora de aplicarlo a nivel local, por ejemplo, en nuestra región en Interaméricas y en Colombia especialmente, sabemos que tenemos ciertos retos y desafíos en esa implementación. Pero vemos aquí, en el caso de los grupos de trabajo, pues GRI como entidad internacional, la más reconocida, la más utilizada, se seguirá utilizando, por supuesto. El ISSB que entra como un actor clave, como ese grupo de trabajo de la Fundación FRS para hablar ya sobre temas de impactos, riesgos y oportunidades, especialmente riesgos y oportunidades hacia adentro de la organización. EFRAC ya mucho marcando la línea directiva y de ley a nivel europeo para estos temas de sostenibilidad, y entra la SEC, por supuesto, hablar ya también desde Estados Unidos para aquellas compañías que están en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, a requerir información sobre ese reporte de emisiones, reporte de la estrategia climática de la compañía, los riesgos climáticos también. Y por supuesto, a nivel de framework, de iniciativas internacionales, los ODS siguen activos, Pacto Mundial sigue activo, mucho también los principios de inversión responsable, porque todo esto, los estándares le interesan mucho también a inversionistas. Entonces, sigue esa línea como tal de esos frameworks, y sobre todo los rankers también. Standard & Poor's sigue muy activo con esas evaluaciones que hacen las empresas grandes en sostenibilidad. MSCI también, que evalúa mucho desde lo público qué compañías han publicado información de sostenibilidad y sobre esa base las cataloga y las prioriza también y demás. Entonces, tenemos un abanico muy grande, como se dan cuenta, de estándares. La pregunta grande es cómo logramos hacer ese embudo y esa aplicación local a algo que es tan global como los estándares e iniciativas. Bien, y para comenzar nuestro diálogo entonces con Ana María de Grupo Argos y también con Óscar Hernández de Banca Mía, pues le lanzamos la siguiente pregunta, aquí como un pequeño diálogo con ustedes. La primera es, ¿cómo consideran que la evolución de esos estándares y regulaciones que acabamos de ver están transformando la forma de hacer negocios en sus compañías? Si quieres, de pronto, Ana María, puedas irnos compartiendo. Bueno, voy a pues empezar dándole las gracias por la invitación.
chévere estar aquí y conversar de estos temas que son tan apasionantes realmente yo creo que para muchos de los que estamos acá, puede que para otros sean más bien abrumadores, si no lo dijéramos de otra manera, pero agradecerles mucho la invitación porque este realmente es un tema que nos ocupa en este momento y que realmente es un tema que a nosotros permanentemente nos cuestiona. Y yo creo que hacerse preguntas alrededor de esto es un tema que es muy valioso. Y empezar diciendo que probablemente esa es la mejor manera de transformar la forma de hacer negocios, hacernos preguntas de qué podemos hacer diferente, cómo lo podemos hacer diferente. Y yo creo que esos estándares han sido lo primero que han puesto en la mesa. Han puesto conversaciones, algunas más fáciles, algunas más difíciles, de entender. Y yo creo que para entender hay que empezar por un concepto. Nosotros en Grupo Argos lo que hemos dicho es, o en el grupo empresarial en general, lo que yo diría es la sostenibilidad no es una línea paralela de trabajo, realmente la sostenibilidad es la manera en la que se hacen las cosas. Cuando hablamos de cuál es la manera en la que se hacen las cosas, es la manera en que logramos los resultados del negocio, ¿cierto? Y eso es lo primero que hay que decir, o sea, realmente aquí no estamos proponiendo una conversación paralela y creo que es el primer mensaje para todos. La conversación no es una de sostenibilidad y otra de negocio, sino al revés, es cómo se mezclan las dos. Y es ahí donde se han generado conversaciones diferentes. Entonces, uno dice, vengo, pero ¿cómo le estoy aportando, digamos, a esas diferentes aristas que nos ponía normalmente ambiental, social, de gobierno? Ahorita Alejo nos está hablando de otras más, pero quedémonos en las básicas por el momento, ambiental, social y de gobierno. Y en esa ambiental, social y de gobierno, uno dice, bueno, y el trabajo que estamos haciendo desde nuestra compañía, ¿cómo toca esas aristas? Es decir, no es que me invento más para sumarle, sino qué es lo que estoy haciendo hoy está alineado con estas aristas. Y yo creo que eso es como la primera, digamos, lo primero que hay que decir. Terminan siendo los estándares y estas regulaciones, terminan siendo un resultado de lo que hoy hago. Y no terminan siendo más que una capa de cómo cuento la historia y a quién le cuento la historia según, digamos, esos públicos de interés que también nos contaba Alejandro ahorita. Entonces yo diría, esto lo que genera es conversaciones muy valiosas al interior de las organizaciones. Conversaciones de cómo podemos sumar, conversaciones de cómo podemos contar una historia diferente de lo que ya se hace y de cómo, por supuesto, pues también deberíamos estarnos, digamos, reconociendo, por decirlo así, Alejandro lo decía ahorita, como reconociendo unas dependencias para poder también identificar unos riesgos y unas oportunidades. Pero de nuevo, esto es realmente el gran reto, es cómo incluirlo en la conversación del negocio y que no sea algo paralelo, porque al final, de nuevo, esto es una capa de cómo contar la historia, de cómo contar una historia de lo que hoy como compañías hacemos en el día a día. De pronto dejarlo por ahí para no quedarme filosofando mucho. Gracias, Ana. Claro, totalmente de acuerdo contigo y también importante lo que nos mencionas de el resultado al final de lo que hacemos como organizaciones, ¿no? Realmente los estándares nos ponen un reto para reconocer tantos requisitos que hay, pero devolverse la esencia de la compañía. Lo que yo hago lo voy a reflejar al final en un reporte y miro realmente lo que sirva. Y como tú dices, contar esa historia también es importante para conectar los puntos. Gracias, Ana. Oscar, desde Bancamía, del sector financiero, ¿ustedes cómo están viendo esa transformación de su reporte también en la organización? Bueno, Alejandro, sumarme primero al agradecimiento que hacía Ana por la invitación a esta conversación, que creo que al final los diversos puntos de vista nos enriquecen a todos, como lo estamos viendo desde los diferentes sectores, estas implementaciones. Y digamos que antes de comentarte un poco cómo lo estamos haciendo en Bancamía o comentarles a todos los asistentes, yo siento que la evolución de los estándares que ha llegado como a complementar un poco o a ser el primer paso de la regulación que estamos empezando a vivir en Colombia y, bueno, y en los diversos países del continente, en Europa, etcétera, etcétera. Estos estándares, digamos que han sido como una respuesta a lo que el mercado estaba necesitando, a lo que las sociedades estaban necesitando desde una respuesta corporativa.
que después se empezaron a estructurar las regulaciones para aplicar estos estándares, pero ese ha sido un recorrido como bastante amplio e interesante, que como tú lo mencionabas, apareció por allá estándar, el GRI en los 90, ya hemos tenido toda la evolución de lo que ha sido reporte integrado, TCFD, SASB, bueno, y ahora las normas NIP de sostenibilidad S1 y S2, como respuesta a esas necesidades que como sociedad tenemos y que las compañías deben empezar a de alguna manera internalizar esos impactos que puede generar su operación. Y al ser como una acción que el mismo mercado y la misma sociedad ha requerido, pues esto ha generado una evolución, como tú lo mencionaste hace un momento, en donde de alguna manera, y lo digo muy entre comillas, se ha complejizado cada estándar un poco más que el anterior, pero complejizado de una manera, y no quiero que nuestros asistentes se asusten, y por eso lo digo muy entre comillas, porque nos ponen unos retos que de pronto cada vez se van presentando con una mayor necesidad. Al principio necesitábamos empezar a reportarle, a hacer público, a divulgar a nuestros diversos grupos de interés que estábamos haciendo nosotros como compañías en algunos aspectos puntuales. Después se ha sumado, como lo decía Alejandro, ¿no? Que hablemos entonces de los diversos capitales, Ahora, venga, ¿qué está pasando con la gestión climática que estamos haciendo en las compañías? Ahora, ¿qué está pasando con la gestión sobre la biodiversidad? Entonces ha sido como esa evolución también temática de alguna manera que nos ha traído retos a las compañías. Y aquí digamos que ese ecosistema que incluye a las partes interesadas, pues ha traído esos retos bonitos porque hace 10, 15 años que un banco hablara de temas de cambio climático, pues a nadie se le iba a ocurrir. Y vemos que el sector financiero en este momento, pues al ser un sector que moviliza recursos y que tiene la capacidad de decidir qué financiar y qué no, pues es un actor absolutamente fundamental en la incorporación de alguna manera de todos estos retos y de todos esos estándares en el mercado en general. Leía yo hace un par de días un estudio que les quedo viendo en este momento, pero que me quedó un dato bastante, digamos, interesante en la cabeza y decía que el 98% de los inversionistas evalúan el desempeño de la sostenibilidad de la organización en donde van a generar la inversión para determinar si la inversión es viable o no. Es decir, todos estos aspectos ambientales, sociales, de gobierno, económicos, financieros, entran en ese análisis de inversiones y pues ya nos dice mucho hacia dónde nos está llevando el mercado. Y aquí los estándares tienen un papel fundamental y es que a las compañías les ayudan. Es esa guía, esa hoja de ruta que le permite a las compañías entender qué gestionar, cómo gestionarlo, cómo medirlo e incluso cómo divulgarlo. Claramente, esto tiene unas diferenciaciones de acuerdo con la madurez de nuestro negocio, cómo estamos entendiendo la sostenibilidad, pero que está ahí y nos permite facilitar el entendimiento de lo que el mercado, los inversionistas, los reguladores quieren saber de mi gestión, y simplemente adoptar este tipo de estándares e iniciativas nos va a facilitar poder divulgar esa información que nuestros grupos de interés requieren y de alguna manera nos va a facilitar un poco la gestión interna porque nos va a dar una pequeña hoja de ruta de hacia dónde debemos dirigir. Claramente, esto digamos que no es de aplicación absoluta o de manera igualada para todos, sino de que dependiendo de nuestra madurez y nuestros temas relevantes, como lo mencionaba Alejandro, como lo mencionaba Ana, pues podemos empezar nosotros a armar nuestra propia ruta, pero claramente basado en algo que ya está de alguna manera aprobado y que los grupos de interés requieren. Gracias, Oscar y Ana María. Muy interesantes sus respuestas. Quiero contarles además que están siendo escuchados por 119 asistentes hoy. Un buen número para que desde el centro llevemos conocimiento. Esta es la idea principal de esto. Y yo tal vez quiero cerrar este punto, Alejandro, Oscar y Ana María, con dos ideas muy importantes. Y es una que resaltó Ana María, y es que esta conversación de sostenibilidad no es una conversación paralela a la conversación de negocio de la organización y de las compañías y de las empresas. Es la misma conversación y tal vez es la forma en cómo hacemos, como lo puntualizaba Ana María, para lograr esos resultados y esos objetivos que nos trazamos como organizaciones. Y también algo que señaló Oscar,
y es cómo desde el mundo de los inversionistas, desde el mundo de quienes aportan recursos, esto ya dejó de ser un tema solo de revisar quién lo quiere hacer y quién no, sino realmente es lo que nos pone en la mesa la toma de decisiones. Y esto es muy importante porque tal vez lo hablábamos ayer con Ana María, y conozcan el contexto de todo esto que nos explicó Alejandro, de qué tan abrumador puede llegar a ser para las compañías que no han iniciado este proceso. Y decíamos que tal vez Grupo Argos en general, con sus compañías principales como Cementos, Odinsa y Celsia, pues llevan en este recorrido muchos años y tal vez al inicio pues fue una decisión de negocio y de convicción. Y como vemos que hoy tal vez no vamos a tener, y de pronto Ana más adelante te refieras a eso, pues como hoy las compañías que estamos entrando en esta nueva ola de la sostenibilidad, viéndola como negocio, como cómo identificar oportunidades, riesgos, pues ya no vamos a tener de pronto tanto tiempo y que realmente vamos a tener que hacer pues un esfuerzo si queremos estar pues, en esa mesa de negocios para poder empezar a implementar todos estos temas. Entonces, y como obviamente Oscar desde la banca, pues también está siendo un tema bien relevante, y cómo está llamando realmente a este gran grupo de empresas a que vean la sostenibilidad como una conversación de negocio en sí mismo. Entonces, muchísimas gracias, muy interesante. Alejo, si quieres la siguiente pregunta. Claro que sí, gracias a los tres. Bueno, vamos a analizar un poco más el caso colombiano. Y en este caso tenemos dos grandes entidades, instituciones legales de ley que nos han planteado ya unos requisitos. Una más desde el requerimiento legal, otra más desde la invitación y las recomendaciones administrativas. Hablamos de la superintendencia financiera con la circular 031, más desde el requisito ya legal para emisores de valores, para quienes participan en bolsas de valores en Colombia, y desde la superintendencia social, la circular básica jurídica, un poco más desde la recomendación, la invitación para hacer esos reportes de sostenibilidad, esos programas e iniciativas en sostenibilidad corporativa, capítulo 15. Básicamente nos invitan a gestionar y reportar la sostenibilidad frente a estándares internacionales. Los dos nos invitan a analizar esos estándares, entre ellos GRI, SASB, TCFD. Y aquí la pregunta que les queremos hacer es, desde sus organizaciones, ¿cómo han abordado la implementación de esos estándares y cuáles retos han tenido en ese proceso que ya llevamos como tal? Si quieres, Ana o Oscar. Bueno, Oscar, te toca. listo, eso te iba a decir que iba yo. Bueno, saben que particularmente, digamos que aquí les voy a hablar un poco más cerrándome en lo que es el sector bancario inicialmente, y es que la circular 031 de la Superintendencia Financiera de Colombia salió en el 2021 y pues entre todo su texto, para hacerlo resumido, digamos que decía que los bancos deberíamos empezar a reportar nuestra información de sostenibilidad utilizando el estándar SASB, que pues Alejandro ya no lo explicó, las recomendaciones del TCFD, y además hacer un análisis de materialidad, pero con el enfoque financiero, es decir, empezar a aplicar el análisis de doble materialidad. Claramente eso cuando salió, pues, si bien ya los estándares SASB y las recomendaciones TCFD tenían unos años digamos, de lanzados, fue como la llave que empezó a hacer sonar este tema realmente dentro de cada una de las instituciones financieras. Y empezamos a preguntarnos, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo lo desglosamos? ¿Cómo lo incorporamos dentro de lo que nosotros venimos haciendo? Porque históricamente veníamos haciendo nuestro informe de sostenibilidad con el estándar GRI. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a generar esa transición de históricamente hemos hecho esto, pero tenemos que empezar a complementarlo? Estos estándares son compatibles, no son compatibles, nos toca transformar todo nuestro informe de sostenibilidad. Empezamos a hacernos todas esas preguntas y para todos fue pues novedoso, retador, cómo empezamos a incorporar estos temas. Digamos que particularmente para nosotros, para Banca Mía, la circular tenía unas categorizaciones en donde te decía tú tienes que hacer una, dos o las tres cosas que mencioné anteriormente. A nosotros regulatoriamente para este año pues ya nos tocó presentar el informe de gestión sostenible, pero con el análisis de doble materialidad.
Y allí se presentaron unos retos porque normalmente la materialidad, como lo veníamos manejando, era muy, llamémoslo de alguna manera, muy del resorte del área de sostenibilidad. Cuando empezamos a hablar de doble materialidad, esto ya nos empezó a ampliar la conversación y dijimos, venga, yo sostenibilidad solo no puedo hacer esto porque esto tiene unas implicaciones de conocimiento financiero, de riesgos jurídicos que las demás áreas de la compañía tienen que involucrarse. Entonces empezar a abrir un poco la conversación dentro de la organización, de explicarle al financiero qué es una materialidad, por qué es importante, cómo se hace esto, a la persona de riesgos también, al jurídico, bueno, y a todas las áreas transversales que participaban en estos procesos, pues fue un reto que estoy seguro que en todas las instituciones financieras nos pasó lo mismo. Empezar a entendernos, a buscar lenguajes comunes para poder empezar a ejecutar esto. Cuando normalmente yo a mi materialidad pues le hacía análisis de impacto, pero me tocó empezar a incorporar variables financieras como el ROA, la eficiencia, el EBITDA, etcétera, etcétera. Fue como un cambio de chip de, venga, esto ya deja de ser un poco únicamente para convertirse en un reporte y nos empieza a impactar directamente a todo el negocio, a todas las áreas, cómo lo estamos haciendo. Y claramente, pues empezar a cambiar esas gestiones que estábamos haciendo nosotros y que todos los bancos estaban normalmente, digamos, acostumbrados a desarrollar, pues cambió las dinámicas de cómo se entendía la sostenibilidad. Si bien siempre se hablaba que era algo transversal, aquí ya se vio realmente ejecutado como algo transversal. Y los temas, por ejemplo, de TCFD, si bien en su momento, digamos que regulatoriamente no nos tocaba, pues nosotros sabíamos que esto se va a venir regulatoriamente. Entonces nos empezamos a preparar. Empezamos nosotros este año a estructurar nuestra estrategia climática, empezamos a estructurar nuestra gobernanza climática, nuestra gestión de riesgos, nuestras métricas. Y aquí digamos que un mensaje para las compañías que nos están escuchando en este momento es que las recomendaciones del TCFD pueden ser tan complejas o tan sencillas como uno quiera. Lo importante es empezar. No significa que uno tenga que empezar con todas y cada una de las recomendaciones para reportar, sino que en cuanto a la madurez que nosotros vayamos teniendo, pues vamos a poder reportar cada vez mayor cantidad de recomendaciones. Y algo sencillo, por lo que se empieza esto, es tener una huella de carbono y una huella de carbono importante, bien hecha, bien estructurada, que es posible que muchas de las organizaciones que nos acompañan en este momento ya tengan. Entonces, esa es una base para empezar a reportar nuestros TCFD. No significa que estamos empezando de cero. Estoy seguro que muchas acciones que ustedes están ejecutando en este momento ayudan o dan respuesta a lo que estos estándares o estos requerimientos regulatorios nos están exigiendo. Simplemente es empezar a estructurarlos dentro de las estrategias de negocio. Como lo decía anteriormente Ana María y Paula, esto ya no es algo que está ya, que lo maneja el área de sostenibilidad, que el director de sostenibilidad es el que se encarga. No, esto es algo transversal que ya afecta al negocio. Y básicamente la estrategia de negocio se va a convertir en lo que la estrategia de sostenibilidad nos permite gestionar estos riesgos y cumplir regulatoriamente. Gracias, Oscar. Súper importante y sobre todo lo que nos mencionas también de sentar a la mesa a nuevos actores ahora, la persona de sostenibilidad, la persona de riesgo, la persona financiera, hablar ese lenguaje no solamente de estándares, sino más aún de impacto, riesgos y oportunidades. Muchas gracias. Ana, desde los sectores que ustedes están de energía, construcción, infraestructura, ¿cómo ven ese tema y cómo han abordado estos requisitos, estos requerimientos? Bueno, Alejo y todos, yo me voy a devolver antes de responderte la pregunta a dos cosas. Yo creo que uno antes de hablar de requisitos y de estándares, yo estoy convencida que la manera más fácil de empezar a trabajar en estos temas en las compañías, pues empieza por una decisión convencida de que queremos trabajar en esto. ¿Cierto? Esto, yo les digo, remar contra la corriente es muy difícil y honestamente no hace sentido. Entonces yo creo que lo primero que hay que plantearse en cada compañía es cuál es digamos, yo creo que hay que empezar, si no están convencidos, autoconvenciéndose, porque igual es una cosa que hay que hacer. Es lo que decía ahorita Oscar, o sea, allá vamos a llegar.
pero pues es más fácil cuando uno hace las cosas por convicción y no por obligación. Entonces creo que eso es lo primero que yo pondría. Y para esto hay que empezar una conversación, digamos, sincera y directa en las organizaciones, pero creo que para esa conversación yo les propondría trabajar como desde la conexión, cómo conectar. Y les voy a poner un ejemplo, digamos, de nuevo, como de este grupo empresarial, digamos, entonces el grupo empresarial Argos está conformado por Celsia, que es una empresa de energía, Cementos, que es la empresa de materiales de construcción, Cementos Argos, que es materiales de construcción, Odinsa, que es infraestructura vial aeroportuaria, y otras pequeñas pues inversiones, pero digamos esos son como los 3 grandes negocios, 4 con Grupo Argos, digamos, si los quisiéramos llamar, que son los que están ahí en el loguito de arriba. Pero entonces, digamos, uno lo que tiene, entonces uno dice, venga, en energía yo puedo hablar de cuántos kilovatios vendo, sí, pero también puedo hablar es de a cuántas personas les estoy dando iluminación, de cuáles son los proveedores locales que estoy teniendo, de cuáles son las escuelas que soy capaz de iluminar, que soy capaz de llevar fibra óptica porque estoy siendo capaz de conectarlas. Entonces yo aquí no estoy hablando del ingreso por el megavatio, que en efecto existe y en efecto ese número les aseguro que se mide, pero ¿hasta qué punto estamos realmente tocando la vida de las personas? Entonces aquí, de nuevo, les estoy poniendo el mismo número, pero contado de una manera diferente. Y es a eso a lo que yo me refiero de contar la sostenibilidad desde una visión diferente. O sea, la sostenibilidad es como el lado paralelo, es como otro lado de la moneda, es como otro lado, no sé, o puede que no sea ni siquiera una moneda, es más como un cubo Rubik que tiene más aristas que, que 2. Pero entonces, de nuevo, entonces yo hablo de cemento, listo, nosotros vendemos tantas toneladas de cemento y de concreto y tantos metros cúbicos de concreto, pero es que realmente eso no es lo importante. ¿Por qué vendemos cemento y por qué? Porque es que estamos convencidos que queremos transformar la manera de vivir de millones de personas en donde estamos ubicados, de tantos edificios, tantas casas y para dónde vamos. ¿Cuántas son esas personas? ¿Cuántas son las escuelas? Y ese pedacito es donde uno dice, venga, y entonces cómo estoy sacando la caliza, de dónde la estoy sacando y cómo estoy cuidando la biodiversidad que me estoy encontrando en el camino y cómo estoy generando un empleo local y cómo estoy reactivando la economía de los países donde estoy ubicada, cómo estoy pagando impuestos, cómo estoy, o sea, qué está pasando con mis impuestos, con la formación a mis colaboradores, o sea, con una cantidad de cosas que están ocurriendo en paralela. Entonces ya si me voy para infraestructura, entonces vía la aeroportuaria, ¿qué tantas personas estoy conectando que quieren ir de un sitio A a un sitio B? ¿Qué tanto estoy acercando un hospital de una comunidad a otra? ¿Qué tanto estoy facilitando la vida de las personas que tienen que pasar todos los días por El Dorado? Porque tienen que hacerlo de manera más rápida, más ágil, por la razón que sea, porque tienen que conectar vidas. Entonces realmente todo esto, cuando yo hablo de conectar el negocio con el mundo de la sostenibilidad, realmente es casi que de manera empática, porque es que esto apasiona a los que lo empezamos a entender. Entonces, todo esto para decirles, o sea, esto viene desde una convicción grande. La convicción de esta compañía es transformar positivamente la vida de millones de personas. Y yo espero que ya con los ejemplos que les di de energía, cemento y infraestructura haya quedado claro cómo transformamos positivamente la vida de millones de los que estamos aquí, o sea, de los que me están escuchando y de con seguridad todos los que colaboramos, digamos, en esta organización y ya todos. Paula me contó que está por aquí, por Medellín hoy, entonces ya pasó por el túnel, ya pasó por el aeropuerto El Dorado entre ayer y hoy, ya está en un edificio, pasó por una casa que con seguridad tuvo Cementos Argos por el camino. O sea, realmente hay una cantidad de cosas que uno dice, esto sí transforma positivamente millones de personas. Entonces, cuando uno logra estar convencido, conectar desde el propósito de la organización, para luego ser capaz de contar esta historia como en la siguiente clave, entonces la clave financiera, pues entonces yo le pongo la capita de sostenibilidad, soy capaz de conectar eso, entonces luego, entonces la pregunta que sigue para todos los que están acá es, bueno, ¿y entonces por dónde empiezo? ¿Cierto? Sí, es muy bonito, esto suena muy bonito, pues ya, listo, entonces todo es sostenibilidad, y entonces es como lo siguiente. Y ahí yo creo que es donde empiezan digamos, donde el siguiente mensaje viene y es el tema de la priorización. La priorización en todo en la vida es clave. Yo diría, pues sí, esto pues suena como cliché, pero así es. Y en sostenibilidad más aún. Yo hace un tiempo me acuerdo que discusiones internas que teníamos pues en las compañías, nosotros decíamos, venga, si a nosotros nos queda un peso para invertir, lo quiero invertir en cuidado de tortugas
o lo quiero hacer reciclando baterías. Entonces, ¿cómo damos herramientas a la persona que toma la decisión en por dónde empezar? Siendo ambas causas maravillosas en el mundo y que es necesario hacerlas y que todos sabemos que son, digamos, importantes para la sociedad. Entonces, en esas dos aristas, uno dice, ¿cómo doy herramientas para eso? Y ahí viene, digamos, lo que, digamos, hoy llamamos materialidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, de pronto, Oscar, y no sé si habrá alguno más por ahí de los ambientales, yo me devolvía como a mi época de estudiante de ingeniería, que uno hacía una matriz de aspectos e impactos ambientales, calificaba los impactos y definía cuáles eran los significativos. Pues bueno, y cuando define los significativos, pues entonces define que esos son los que prioriza, que así era como funcionaban las ISO en su momento, ¿cierto? Ya no se me corrige que es el experto en esto, pero más o menos así funcionaban las ISO. Uno definía los significativos y ahí se montaban la norma ISO del 14000 y no sé qué. Pero entonces exactamente lo mismo funciona cuando uno tiene que sentarse, hacer una calificación con diferentes criterios, pues para eso están las metodologías y por ahí están escritas, estos muchachos de acá son muy juiciosos. Entonces uno dice, defino todo eso, defino una prioridad y con esas prioridades soy capaz de establecer por dónde empezar. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo hemos abordado la implementación de estos estándares, yo les diría, lo primero es, hay que tener una priorización clara alrededor de ellos, para uno ser capaz de filtrar de esta mar de cosas que están aquí, el GRI, el SASB, el TCFD, luego el ISSB y luego todos los otros amigos que vienen a jugar a la cancha. Entonces uno tiene que sentarse casi que a chulear y a decir, este me aplica, este no me aplica, este me aplica, este no me aplica. ¿Y cuáles de ellos necesito priorizar porque son importantes para mis grupos de interés? Y entonces aquí hay que empezar a hacer una conversación de dos vías, y digo una conversación pues es casi que es entre, pues digamos internamente, a decir, bueno, mis grupos de interés entonces prioritarios son quiénes, que eso es parte de lo que uno hace cuando define la materialidad, quiénes son mis grupos de interés, a quiénes les interesa y a quiénes les interesa qué. Y de ahí entonces ya se viene uno haciendo como el embudo, ¿cierto? Entonces yo defino, bueno, mis asuntos prioritarios y según mis asuntos prioritarios estas son las acciones que hago hoy y entonces según eso estas son las prioridades que tengo hoy y cómo voy a ir avanzando, cuáles son las prioridades, cuáles son las métricas, cómo defino planes de trabajo y cuáles son las metas. Entonces digamos un poquito, uno ya empieza con eso y realmente estos estándares, tanto la 031 como lo que está estableciendo hoy la circular básica, honestamente, terminan siendo muy similares. Si uno tiene la base lista, uno genera un documento grande, pues al menos así lo hacemos nosotros, pues les digo, o sea, generando el documento grande que es el de reporte integrado y estableciendo cuáles son los ítems que hay que cumplir para la 031, entonces uno empieza casi que copia y pega, copia y pega, copia y pega, ¿cierto? Obviamente pues revisa pues, ya detalles, pero ya son milimétricos alrededor de qué es lo que hay que hacer. Pero entonces, simplemente para sintetizar, empezar con convicción, luego con una conexión, para terminar priorizando y definir qué sí y qué no, para ser capaz, digamos, de armar este esqueleto de lo que son estos estándares y procesos. Bueno, y retos todos, porque es que esto además todos los días cambia. Entonces, básicamente yo digo que el reto es la adaptación. Ser capaces de adaptarnos, de aprender todos los días. Y por eso les digo que hay que estar convencido, porque si no, no funciona. Para eso hay que tener convicción, hay que tener corazón y mucho cariño a lo que hacemos, porque o si no, no funciona. Ana, muchas gracias. Creo que nos has llevado a la esencia realmente de lo que es hablar y ser y convencernos realmente de la decisión de primero ser sostenible y hacer todo este recorrido. Y como tú bien lo has planteado, al final es que uno llega realmente a mirar ese qué me sirve de los estándares, qué no me sirve, cómo lo aplico, tal vez una lista de chequeo, podríamos decirlo, pero todo basado en esa priorización que yo haga asuntos, en esa definición del por qué. Me parece súper importante lo que mencionas de llegar a entender el por qué hago las cosas. Y recuerdo ahora el Círculo de Oro de Simon Sinek, ese actor, pues, autor impresionante en temas de gestión empresarial, que recuerda siempre preguntémonos el por qué hacemos las cosas. Muy conectado con lo que planteas. Muchas gracias, Ana.
Paula, ¿ibas a mencionar también aquí? No, yo no, tengo que hacer solo una confesión aquí, en la mitad, aquí públicamente, y es que yo prometí no hablar tanto de este webinar al inicio, porque realmente uno sabe, y quienes trabajamos en esto, pues que todos estos temas son apasionantes y que siempre, en la medida que tan rápido como está evolucionando esto, todos los días salen temas nuevos, marcos nuevos, referencias nuevas, y un poquito el mensaje es el que retomaba Ana María, el que retomaba Oscar, y el que Alejo concluyó muy bien, y es volver a las bases. ¿Cómo iniciamos con una estrategia de sostenibilidad que realmente responda también a una estrategia corporativa como organización? ¿Cómo alineamos esa conversación de negocio nuevamente? Y cómo algo que también dijo muy importante Ana María, cómo para iniciar, pues definitivamente ese compromiso y ese gobierno corporativo, pues debe estar desde arriba para poder impregnar la organización. Yo alejo con esto paso porque, pues, chévere acabar las últimas dos preguntas, seguimos 112 conectados y creo que todavía tenemos mucho que aprender de Oscar y Ana María. Claro que sí, claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta y aquí ya un poco para invitarlos a pensar lo que estábamos conectando con si realmente nos sirven, nos aplican, cómo podemos prepararnos para estar de esos estándares y regulaciones, lo que realmente nos aplique, más hablando en un contexto que es tan global en el que han sido desarrollados, a llegar a Interaméricas, a llegar a nuestros países en la región, incluso a Latinoamérica también, por supuesto a aplicar esto y que realmente nos sirva. Creemos que ya nos has dado alguna línea, en el caso tuyo, Ana. Si quieres empezamos por ti y luego damos el paso también a Oscar para intercambiar acá. A ver, yo creo que sí, yo diría que termina siendo redundante en el sentido, o sea, lo primero que de nuevo me quedo en la priorización, entonces en priorización uno escoge, pero de pronto aquí por complementar yo creo que hay algo que es importante y es sobre los grupos de interés. Entonces, una cosa es que nos sirva, otra cosa es que nos aplique y otra cosa es que nos sirve a quién, ¿cierto? O sea, ¿para quién trabajamos nosotros? Realmente dependiendo de la compañía, yo creo que esa es la primera pregunta. La primera pregunta sería, hay que pensar para quién estamos trabajando desde los grupos de interés. Entonces uno dice, desde Grupo Argos, perdón, desde Grupo Argos una de las cosas, pues digamos uno de los grupos de interés que nosotros tenemos en el radar y pues con seguridad para muchos son nuestros accionistas e inversionistas, ¿cierto? Es nuestro grupo de interés número uno. Y resulta que yo tengo unos inversionistas, algunos, digamos, sobre todo norteamericanos, pocos europeos, pero sobre todo norteamericanos, y otros muchos accionistas colombianos, fondos de pensiones, ¿cierto? Digamos, donde estamos muy jugados. Pero entonces, cuando uno dice, yo les contaba ayer a Oscar y a Paula, Alejo y a Paula, que teníamos la conversación interna sobre el TNFD, que es una metodología nueva que salió sobre el tema de dependencias de biodiversidad, donde dice la deberíamos adoptar o no la deberíamos adoptar. Y realmente para mí la discusión se zanja una vez un inversionista internacional viene y pregunta cómo van con la definición de las dependencias de la biodiversidad. Y uno dice, ¿de verdad me estás haciendo esta pregunta? Entonces, sí, no, es que estamos interesados en saber en cuánto tiempo vamos a poder tener la información para poder analizar nuestras inversiones de cara a la biodiversidad. Y uno dice, no puede ser. Pero entonces al final, todo esto para decirles, no zanja la discusión interna. Eso quiere decir que sí me sirve y que sí me aplica porque hay un inversionista que va a estar valorando esa información. Y que eso pudiera hacer la diferencia de que inviertan o no en mi compañía, de que me acompañen o no a crecer mi compañía, de que me acompañen o no a seguir transformando positivamente la vida de millones de personas. Entonces aquí yo les diría, esa preparación, o sea, tiene que estar muy basada en para qué quiero la información. Entonces, digamos, yo creo que es el otro elemento, hablar de grupos de interés, entender los grupos de interés que quieren y que no quieren. Todos los modelos de negocio son diferentes, el capital se levanta de manera diferente y se encuentra en maneras diferentes. Hay empresas más chiquitas, hay empresas más grandes y todas son válidas. Yo creo que sí es importante hacer el análisis de que sí y que no y por qué, para que también tampoco se dejen abrumar con cosas, porque yo les digo, no es un comparable, no sé, voy a hablar cualquier cosa, estamos por supuesto, Grupo Argos no es comparable de la ferretería de la esquina, y no tiene por qué serlo, y así está maravilloso, pero la ferretería de la esquina probablemente tiene todo el sentido que tenga una estrategia de sostenibilidad,
pensando en aquellos clientes o reteros que están trabajando con ellos, pensando en cómo les contribuye a ellos y en qué los puede hacer crecer a ellos y en cómo van a hacer que ambos negocios funcionen bien. Entonces, yo les diría, hay que hacer un análisis de cara a los grupos de interés, al modelo de negocio y a qué es lo que yo quiero obtener. Además, pues de luego de priorizar lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, es como la participación, no solo interna, sino de los grupos de interés. Completamente, gracias Ana, súper valioso y sobre todo porque al final estamos haciendo un reporte de lo que ya hemos hecho, las revelaciones, por ejemplo, financieras que nos pide la norma SNIF en sostenibilidad, viene a ser prácticamente contar esa historia de cómo estoy yo reconociendo mi negocio, a quién impacta, de quién me afecto, por ejemplo, y cómo lo cuento justamente a esos grupos de interés. Y ahí, si me permite, le sumaría algo y es cómo logramos contar el mensaje correcto de la información que yo hago al público indicado, porque no es lo mismo como yo le cuente a un inversionista que lo que le cuente al gobierno, lo que le cuente o le transmita a los colaboradores y por el canal adecuado, sobre todo, que las compañías tenemos todas diferentes canales. ¿Cuál es el mejor canal o diferentes canales para contar esto que yo estoy haciendo de sostenibilidad y cómo recojo de ellos ese feedback para incorporar la mejora continua en los procesos y que efectivamente eso tenga sentido? Eso es súper valioso. Muchas gracias, Ana. Oscar, desde el sector financiero, Banca Mía, ¿cómo ves tú esta implementación en este caso y qué aprendizajes y cómo nos podemos preparar para esto? Alejandro, saben que aquí a nosotros particularmente se nos presenta una situación y es que, digamos que voy a pararme en una primera aseveración de decir que los estándares y las regulaciones sirven y funcionan, pero uno tiene que adaptarlos a la necesidad de su negocio, a la necesidad de su estrategia. ¿Y por qué les menciono esto? Los estándares, no sé, de reportes SASB, TCFD, TNFD, los que hemos mencionado, digamos que se estructuran de alguna manera buscando cubrir una generalidad de los negocios, muchas veces sin pensar en esas particularidades que de pronto son más relevantes para los negocios y que no quedan cubiertos. ¿Y por qué les digo esto? Banca Mía es un banco, sí, pero es un banco de microfinanzas. Es decir, nosotros a quién atendemos, a la población vulnerable y a la que ha sido históricamente excluida de la banca tradicional. Entonces, uno va a ver, no sé, por ejemplo, una métrica SASB para banca comercial y pues uno dice, venga, es que a mí esto no me suena mucho porque es que mi cliente es diferente, mis metas, mis objetivos como compañía son diferentes, nuestro modelo de hacer negocios, si bien somos bancos, es diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese estándar a mí me sirva y me aplique? Y ahí es importante, digamos que no quiero reiterar, pero simplemente para traerlo a colación lo que Ana y Alejandro han mencionado, y es tener muy claro cuáles son esas convicciones de negocio. Como yo les dije hace un momento, nosotros decimos, nosotros queremos ayudar a la población vulnerable e incluso con nuestros ciclos de crédito hemos identificado que cuando un cliente con nosotros se vincula 2 o 3 ciclos de crédito, han podido superar la línea de la pobreza. Claramente porque nosotros tenemos un acompañamiento directo con nuestros clientes. Es una banca relacional, como les dije hace un momento. Nosotros acompañamos al cliente en todo su proceso. Y eso no me lo permite reportar el estándar SASB, por decir cualquier cosa. Pero sí me hace preguntas que yo puedo decir, venga, por este lado puedo empezar a reportar lo que es el corazón de mi negocio. Y nosotros particularmente para este año, digamos que nuestra estrategia de sostenibilidad la bautizamos como Banca Mía, el banco de las microfinanzas sostenibles. Porque nosotros veíamos que todo nuestro modelo de negocio apunta a lo que son los aspectos ASG, desde la oferta financiera y desde la oferta no financiera. Incluso, aquí les voy a poner un ejemplo. Los bancos en Colombia, pues digamos que tienen la obligación de alguna manera de generar procesos de educación financiera y económica para que los clientes pues tengan cada vez una mejor relación con el dinero, para que sepan utilizar de manera adecuada un crédito, para que
efectivamente se generen capacidades y habilidades en ese relacionamiento con el dinero. Y eso está bien, eso está chévere porque pues creo que es una de las partes de responsabilidad que tienen los bancos. Pero nosotros desde Bancamía dijimos, eso está bien, eso está chévere, pero sentimos que eso no es suficiente. Y particularmente para este año, dentro de nuestra estrategia de microfinanzas sostenibles y nuestra línea de acción de salud financiera, dijimos, al nosotros tener una banca relacional donde acompañamos a nuestros clientes de esa manera tan directa, creemos que está bien enseñarles sobre educación financiera y económica, pero también está bien que empiecen a aprender sobre por qué la sostenibilidad es importante en su negocio. Como lo decían hace un momento, la ferretería es un negocio absolutamente diferente, pero también puede implementar criterios de sostenibilidad. Simplemente les estamos enseñando esto porque es importante y cómo hacerlo puede, valga la redundancia, hacer la diferencia en su negocio. Cómo no hacerlo también puede hacer la diferencia de pronto negativa en su negocio. Entonces, ¿cómo incorporar estos criterios ASG desde lo básico, desde entender por qué yo debo, no sé, si generar una separación de residuos, porque si empiezo a entender por qué mi planta de mi unidad productiva tiene unos procesos de diversidad, cómo eso hace que mi negocio incluso sea más productivo? Empezar a enseñarle a nuestros clientes por qué la sostenibilidad es importante, pero no solo por saber qué es sostenibilidad, sino cómo eso puede afectar de manera positiva el desarrollo de su unidad productiva. Y al entender eso, pues nosotros empezamos a generar una educación un poco más integral, que como les decía hace un momento, eso no me lo dice el estándar SASB, eso no me lo dice el estándar TCFD, pero es el modelo de negocio que yo implemento y que yo quiero divulgar a mis diversos grupos de interés, inversionistas, empleados, reguladores, etcétera, etcétera. Y es entonces entender cómo la realidad de lo que es importante para mi negocio, cómo yo estoy implementando yo mi modelo de negocio, lo puedo hacer público apalancándome en estos estándares sin tener que literalmente ir a responder exactamente lo que quiere, sino también a la necesidad de lo que es el negocio, porque como les dije hace un momento, no todos los estándares van a ir a la particularidad, de poder contar lo que yo les acabo de contar, pero eso para nosotros es importante contarlo. Entonces es relevante entenderlos, porque muchas veces partimos desde el desconocimiento y es lo normal. Esto llegó, ¿qué es esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo mastico? Entonces, reconocerlo, construir las capacidades organizacionales para poder incorporarlos, integrarlos a la estrategia, incluso generando responsabilidades desde los altos niveles de la organización para que esto permee toda la organización. Y ya esto involucrado en la estrategia, pues nos va a permitir conectar ese modelo de negocio, esa estrategia, con el reporte de lo que yo quiero divulgar y dar respuesta a lo que estas regulaciones y estos requerimientos me están requiriendo, me están preguntando, pero sin olvidar, y aquí absolutamente de acuerdo con lo que decía Ana, ese corazón de por qué hacemos las cosas. Oscar, muchísimas gracias. Yo creo, Alejandro, que viendo ya el tiempo y los asistentes, creo que hay que pasar a la última pregunta que vas a hacer ahora, porque es muy importante ver desde el conocimiento y experiencia de Ana María y del de Oscar qué nos van a recomendar. Pero quiero dejarles una pregunta que hay aquí en el público, porque posiblemente dentro de esta respuesta que van a dar para finalizar, pueden además ayudarnos con contestar. Y es, ¿cómo hacen las organizaciones para empezar a incluir esos riesgos ASG en toda nuestra matriz y marco de riesgos de las organizaciones? ¿Cuál debe ser ese paso? ¿Quiénes deben ser posiblemente los actores y cómo empezamos a concatenar todo eso? Y cómo principalmente podemos aterrizarlo de una manera, como dicen, de negocio para que resulte pues lo más adecuado. Adelante, Alejandro, si quieres, con la última. Claro que sí. Entonces, bueno, en esta, pues básicamente será el mensaje final. Ese mensaje final, antes de esa siguiente pregunta, pero aquí para quienes nos acompañan, que sabemos que hay personas que puede que no hayan hecho nunca, digamos, temas de sostenibilidad, otros que ya se han avanzado, si tengan este tema obviamente muy incorporado a su estrategia de negocio. ¿Cómo hacer ese camino que ya de por sí hemos hablado un poco de esa ruta, desde el sentido mismo de no hacer un checklist de los estándares, ¿sí?
pero ¿cómo empezar a aplicarlos para una compañía que primera vez va a decir, voy a ser sostenible, quiero que mi estrategia hable en términos de sostenibilidad corporativa? Y también, por supuesto, ¿qué hago yo para entender mis impactos, mis riesgos, mis oportunidades? Pero ¿cómo dar ese camino en ese caso? Entonces, un mensaje final. En este caso, si quieres, comencemos por Oscar y luego por Ana, como decimos, para intercambiar. Gracias. Dale, Alejandro. Pues voy a tratar de responder tu pregunta concatenada con la pregunta que nos hacía el público. Y yo creo que lo mencioné hace un momento. Y si no, pues lo menciono en este momento. Yo estoy absolutamente convencido que la estrategia de negocio, la estrategia corporativa no es una y la estrategia de sostenibilidad no va por el otro lado. La estrategia de sostenibilidad es la estrategia de negocio. Y eso, digamos que nos va a permitir establecer, bueno, digamos que definiendo que la estrategia de sostenibilidad es la estrategia de negocio, cuando uno está desarrollando una estrategia de negocio, ¿qué busca gestionar? Busca gestionar los riesgos. Entre menos riesgos se me materialicen, pues mi compañía tiende a ser más sostenible en el tiempo. Mi negocio tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo. Cuando nosotros empezamos a hablar de temas ambientales, sociales, de gobierno, económicos y financieros, vemos que esto se puede encontrar en cualquier área de la compañía, es transversal. Y identificando esos riesgos ambientales, sociales y de gobierno, podemos generar planes de acción que nos permitan a nosotros, como le dije hace un momento, garantizar esa continuidad de negocio en el tiempo. Entonces, cuando yo gestiono bien esos riesgos, porque los identifiqué bien, incluyendo esos riesgos ambientales, sociales y de gobierno, estoy gestionando mi negocio, estoy gestionando mi compañía. Y pues cuando estoy gestionando mi compañía, al final, ¿qué estoy haciendo? Aplicando mi estrategia corporativa. ¿Cuál es mi estrategia? La estrategia de sostenibilidad. Entonces aquí, digamos que vinculo la estrategia de sostenibilidad, la estrategia corporativa como una sola, pero siempre con una visión de riesgos que integran los factores ambientales, sociales y de gobierno. Esto permea todas las áreas, permea todos los niveles de la organización y de esta manera todos empezamos a hablar de sostenibilidad. Incluso yo estoy seguro que muchos de los asistentes y de las compañías que están en este momento si me pueden decir, Oscar, es que yo no tengo una estrategia de sostenibilidad, yo no tengo un departamento de sostenibilidad. Yo les aseguro que ustedes están gestionando riesgos ambientales, sociales y de gobierno en este momento, incluso sin saberlo. Simplemente es empezar a estructurarlo para entenderlo que la estrategia de negocio es la misma estrategia de sostenibilidad. Y este es un camino pues, que a todos nos ha pasado, algunos con una mayor madurez, algunos empezando en este momento, pero que en el camino lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a poder ir integrando. Y al final, ¿cómo aplicar estos estándares? Creo que lo hemos venido mencionando durante toda la conversación. Aquí digamos que voy a partir de lo que les acabo de decir sobre la estrategia de sostenibilidad, pues ya identifiqué unos riesgos. Estos riesgos ambientales, sociales y de gobierno, riesgos emergentes, oportunidades que estos mismos temas de sostenibilidad le traen a la compañía, simplemente se apalancan en los estándares para poder divulgar esa gestión que nosotros estamos haciendo. Y la identificación de esos asuntos relevantes, asuntos importantes, la identificación de estos riesgos emergentes, simplemente me van a dar a mí las acciones, los planes de acción que yo tengo que implementar para poder hacer operativo mi negocio y poder implementar mi estrategia corporativa. Lo que al final ocurre es que este estándar a mí me da la oportunidad de contar esto que ya estoy gestionando y esto que estoy haciendo. Contarlo de la manera que yo necesito, como se adapta a mi modelo de negocio, claramente. Pues esto tiene una estructura y la idea es responder a esta estructura, pero respondiendo desde lo que yo soy como compañía, desde lo que es mi convicción, desde lo que es mi estrategia corporativa / estrategia de sostenibilidad. Y de esta manera, pues ya voy a dar de alguna manera respuesta a lo que puede que en este momento no sea regulatorio, pero que sabemos que en un par de años se va a volver regulatorio. Simplemente nos estamos anticipando a lo que en el corto o mediano plazo nuestros reguladores nos van a empezar a exigir. Gracias, Oscar. Y un mensaje potente. La estrategia corporativa y la estrategia de sostenibilidad son realmente una sola. Y eso es un poco la esencia, aunque también sabemos que muchos comenzamos por hacer una estrategia por separado para tratar de homologar y entender esto de los impactos en mi organización.
pero definitivamente si queremos gestionar a nivel de junta directiva, era el lenguaje de la junta directiva, de los comités directivos, de los inversionistas, por ejemplo, necesitamos conectarlo con la estrategia corporativa. Gracias, Oscar. Ana. Bueno, yo de pronto complementar, porque estoy completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Oscar. Yo creo que hay dos definiciones que yo manejo en términos de sostenibilidad. Una es, como les decía al principio, es la manera en la que hacemos las cosas, y la otra es cómo nos anticipamos a los riesgos, ¿cierto? Y a las oportunidades, por supuesto. Entonces, los de sostenibilidad normalmente somos los que hablamos de cambio climático cuando nadie está hablando de cambio climático, los que empezamos a hablar de naturaleza cuando nadie está hablando de naturaleza, los que hablamos de cadena de abastecimiento sostenible cuando nadie lo está diciendo y no entiende por qué. Entonces, también, digamos, todo para decir que el tema de riesgos también es algo, termina siendo como un juego de palabras a veces, los riesgos, la materialidad, digamos, como un poquito de cosas, pero al final lo que son los riesgos ASG para nosotros, o sea, para mí terminan siendo es como un insumo de la conversación, un insumo para definir inclusive la metodología de materialidad. Digamos, uno de los temas que tú preguntas primero es, bueno, ¿y cuáles son los riesgos? Entonces esto se termina como retroalimentando, y la manera en la que uno define gestionar los riesgos normalmente son los planes que están alineados con la materialidad para lograr los objetivos, ¿cierto? Y uno debería tratar de lograr que los asuntos materiales y los planes de trabajo y las metas que tiene definidas allí sean aquellas que te permitan, o sea, sean el sistema de control de riesgos para llegar a cero, pues digamos, como digamos, en los riesgos residuales. Más o menos así, pues sería como mi estructura de pensamiento al respecto, pero de nuevo, pues sin dejar de decir que esto todo es un juego de palabras, que cada quien le hace sentido a su manera. Y creo que esa es la primera cosa que yo diría. Y para el mensaje final, yo reiteraría, pues como en el tema de la convicción, y este también es un tema que hay que estudiar de manera permanente, cogerle cariño, darle vueltas, pensarlo, porque de nuevo esto también empieza a tomar una figura muy parecida, yo digo que a uno mismo. Y es que estas compañías, digamos, todo este tema de sostenibilidad nos tiene que hacer sentido, y nos tiene que hacer sentido a aquellos que lo lideramos y tenemos la responsabilidad de transmitirlo, digamos, al resto de la organización. Y yo creo que ese es el principal rol en sostenibilidad, el cómo transmitir este mensaje. Entonces, yo creo que nuestra primera misión es estudiarlo para decantarlo, volverlo en palabras fáciles y tratarlo de transmitir. Entonces, yo diría que un mensaje principal para mí sería ese componente de aprendizaje continuo y de convicción, digamos, por lo que se hace. De pronto como empezar por ahí, porque el resto termina siendo, como les digo yo, o sea, para mí los estándares, el cumplimiento de regulaciones es un resultado de lo demás. No es el principio, sino que es el final de la línea. Totalmente de acuerdo, Ana. Muchas gracias y definitivamente, como lo decíamos, volver a la esencia, conectar los puntos, conectar los mensajes y incluso a nosotros también como consultores nos han hecho mucho el feedback ustedes, nuestras empresas y clientes, donde nos dicen no hablemos tan técnico, hablemos más conectado con la esencia, hablemos más conectado con el por qué hacemos las cosas y aprovechar de esos estándares y de ese ecosistema que tenemos allí de sostenibilidad en IDG, pues lo más importante, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias a los dos, a Ana, a Oscar, por pues, valiosos sus mensajes. Igual, pues también les invitamos a seguir la conversación, pues por supuesto, desde BDO en nuestras redes sociales. Estamos pues, allí en Instagram, LinkedIn y Facebook también para seguir hablando de sostenibilidad corporativa. Y por supuesto, a Paula para nuestro cierre. Gracias. No, pues mejor dicho, invitados más de lujo imposible. Muchísimas gracias por esa generosidad en compartir todo ese conocimiento, toda esa trayectoria, todo lo que han hecho desde sus compañías. Creo que parte de nuestro compromiso y quienes trabajamos en sostenibilidad y quienes vamos entendiendo, porque no puedo afirmar que es que entendemos ya hoy todo este gran universo de temas que además salen todos los días por montones, pero en quienes vamos entendiendo y vamos estudiando, creo que parte de un compromiso importante es poder transmitir a las demás organizaciones en nuestro país, porque es la forma de construir país, cómo podemos empezar, qué hacer y cómo compartir este conocimiento. Muchísimas gracias a todos los asistentes invitados. Cerramos con un gran número de asistentes. Preguntas, inquietudes, por favor, no duden en enviarnos. Les vamos a compartirles además como las memorias
de esta interesante conversación que tuvimos el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias por estas explicaciones iniciales de este gran mundo que hay alrededor de la sostenibilidad. Y bueno, espero que acaben de tener un excelente día y semana a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.